amigas y amigos internautas, bienvenidos a Autopística, el programa de la Biblioteca Jesús T. Piñero en Red. Hoy nos sentimos muy complacidos por contar en esta conversación con el doctor Aarón Gamaliel Ramos. Bienvenido a Autopística. Muchas gracias por la invitación. Hablar de Aarón Gamaliel Ramos es sencillamente convocar una serie de temas claves, pero uno de ellos son las relaciones políticas y las relaciones internacionales en el área de nuestro Caribe. Y en el día de hoy vamos a estar conversando un poco en torno a dos textos fundamentales para entender los retos de nuestro Caribe. En primer lugar, Islands at the Crossroads, Politics in the Non-Independent Caribbean, que es un trabajo coeditado con el doctor Ángel Israel Rivera, pero una antología excelente sobre este tema, y el libro más reciente que tituló Islas Migajas, los países no independientes del Caribe contemporáneo. Así que tenemos una serie de temas claves sobre lo que vamos a compartir. En primer lugar, me gustaría que fuéramos a Islands at the Crossroads, que es una antología publicada en el 2001, pero que abrió un debate muy interesante sobre la situación política y los procesos descolonizadores en el área del Caribe. ¿Cómo se originó este primer libro junto a nuestro querido amigo Ángel Israel Rivera? Ese libro fue el producto de un grupo de trabajo que organizó la querida amiga ya fallecida, Carmen Gautier Mayoral. Nuestra querida maestra. Sí. En el marco del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, el grupo se llamó en ese momento Grupo de Trabajo de Relaciones Internacionales del Caribe. Y de hecho, el libro lo dedicamos a Carmen y lo presentamos por primera vez en Aruba, porque ella tenía mucho interés en la zona del Caribe también. De hecho, nosotros compartíamos muchas de las visiones sobre la importancia de relacionar a Puerto Rico con su entorno regional. Y bueno, en esa experiencia, en esos años en que trabajamos en el grupo de trabajo, celebramos reuniones en varios de los países del Caribe, en Islas Vírgenes de Estados Unidos, la más cercana a nosotros, pero también en el Caribe holandés y en otras partes. Y conocimos a muchas personas que estaban trabajando, haciendo lo mismo que nosotros estábamos haciendo desde sus propias áreas de interés, y de ahí salió ese libro que cuenta con autores de Venezuela, de Estados Unidos, de Martinica, de Guadalupe, de muchas de las islas del Caribe. Hablar de este tema requiere un poco acercarnos al contexto histórico mayor. Obviamente debemos de hablar de esa frontera que representó el fin de la Segunda Guerra Mundial y que divide un poco, para efecto del estudio, el periodo colonial europeo en el Caribe de esos procesos postcoloniales de independencia y de arreglos entre las metrópolis y las colonias. Y de hecho, en el escrito trabajas un poco con esa diferencia. Vamos a poner en perspectiva, para beneficio de las amigas y los amigos que nos están escuchando en esta ocasión, las diferencias fundamentales entre ese periodo colonial y las características del postcolonial, aunque ese postcolonial para fines del siglo XX, principios del siglo XXI, se ha contextualizado de una manera también muy distinta. ¿Cómo lo describes? Bueno, la distinción que yo pretendo hacer en el libro, o en mi trabajo, es entre un colonialismo clásico y un colonialismo contemporáneo. Y la línea de división entre lo clásico y lo contemporáneo es justamente la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué? Porque es en la Segunda Guerra Mundial que las grandes metrópolis históricas
el Reino Unido, el Reino de los Países Bajos y Francia, por decirlo así, terminan como su papel como grandes imperios en la zona, ¿verdad? Estados Unidos es quien ocupa el lugar que ellas ocuparon históricamente. Y entonces vamos a ver cómo ese sistema colonial o esos sistemas coloniales que reinaron en el momento, y esto a mí me parece bien importante, en el momento en el que el colonialismo fue el modo principal de organizar la desigualdad entre naciones en el mundo. O sea, nosotros estamos hablando de 4 o 5 siglos en que el mundo gira en torno de esta división entre países metropolitanos o imperios y sus territorios en ultramar. Y ahí, luego de la Segunda Guerra Mundial, empieza lo que se llamó la era de la descolonización. Naciones Unidas comienza ya tanteos para vislumbrar un mundo sin colonias, y entonces Inglaterra inicia el proceso de desmontar su imperio, y después, con Inglaterra desmontándolo, todo el mundo todos los otros imperios se vieron en la obligación de hacer modificaciones en algo que ya parecía que se iba a disolver. Pero, como tú bien señalas, a pesar de que hablamos de una época postcolonial, en realidad todavía existen colonias alrededor del mundo, incluyendo las cerca de 15 o 16 que nosotros tenemos en el Caribe. Es importante también destacar que en ese periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, que indicamos que obviamente como resultado de los encuentros intermetropolitanos, las potencias coloniales del Caribe quedan muy afectadas, y eso va a afectar también la relación con sus colonias en el Caribe. Y se pasa de una época de un colonialismo clásico, ¿verdad?, en el caso de los británicos, los franceses y los holandeses, y de un periodo de un intervencionismo muy agresivo por parte de los Estados Unidos, que se inauguró en el 1898, y que un poco termina en la década de los 40 por la necesidad previa a la guerra y la política del buen socio. Pero después de la guerra se buscan arreglos nuevos. Y en los trabajos queda muy claro, y en el trabajo que tú aportas en este importante texto, cómo los británicos comienzan a buscar unos arreglos distintos, ¿verdad?, dentro de la mancomunidad. Los franceses dan una respuesta distinta, buscan la incorporación en los departamentos, y los holandeses buscan entonces unos nuevos arreglos autónomos dentro de la relación con la monarquía. ¿Cómo se fueron dando esos procesos hasta fechas recientes? Hasta un poco antes de finales del siglo XX, porque ahí vuelve otra vez una reorientación. Sí. Bueno, muchas veces hablamos del colonialismo como si fuera un monolito, una sola cosa, pero en realidad dentro de ese sistema colonial y ese periodo colonial que ya hemos dicho que tiene muchos siglos de existencia, hubo siempre una particularidad en cada metrópoli. Francia es Francia, Inglaterra es Inglaterra, Estados Unidos es Estados Unidos y Países Bajos es Países Bajos, porque los sistemas coloniales se nutrieron primero unos de otros. Estados Unidos copió mucho de Holanda y de Inglaterra, sobre todo de Inglaterra, ¿verdad? La ley Foraker, por ejemplo, es casi una copia de la colonia real británica. Vamos a ver, por ejemplo, que en el caso de Francia, como efecto de la Revolución Francesa, los franceses desde el siglo XIX están considerando la integración de sus colonias a Francia. Puerto Rico se habla de Estados Unidos como un país que sería capaz de integrar territorios en ultramar, pero no lo hemos visto hasta ahora, ¿verdad?, excepto Hawái y Alaska, que tenían pobladores estadounidenses. El resto de los territorios que no tienen mayoría de pobladores estadounidenses no han sido dirigidos hacia en esa dirección. Sí lo hicieron los franceses en el 46, pero hay que ver también, Jaime,
que desde el 1848 los ciudadanos de las colonias francesas del Caribe son ciudadanos de Francia, ciudadanos plenos de Francia. Entonces lo que ocurre en el 1946, que fue integrarlos plenamente en el sistema político francés, pues ya era algo que se veía venir porque ya eran parte integral de Francia. Francia es una potencia un poco bastante interesante en ese sentido, a diferencia de las demás, porque los ingleses nunca consideraron integrar colonias, nunca. El único hubo unas conversaciones en un momento determinado de si lo hacían o no, pero no pasó de eso, ¿verdad? De modo que nosotros vamos a ver en el Caribe una tendencia bien clara en la política británica hacia la disolución de su imperio por vía de la independencia, eso en un extremo. En otro extremo, la integración de los territorios del Caribe, las colonias francesas del Caribe, al sistema político de Francia. Y en el medio de esos dos polos, Estados Unidos y el Reino de los Países Bajos, que crearon sistemas manteniendo su soberanía, sistemas autónomos. Le dieron bastante autonomía, más en el caso de Holanda que de Estados Unidos. Autonomía que ahora vemos disuelta en el momento actual, pero no hay que negar que en un momento determinado el cese del gobierno directo de las colonias, tanto en el caso de Estados Unidos como en el caso de Holanda, el cese y la creación de un espacio para que pudieran manejar tanto el espacio del gobierno interno como en el caso de las Antillas holandesas, una autoridad bastante extendida para tener relaciones internacionales con sus vecinos. Eso, tanto en el caso de Puerto Rico como en el caso de las Antillas holandesas, se ha ido reduciendo dramáticamente. Como por efecto, igual como tú también has señalado ahora, no solamente en 1945 inició cambios políticos, realmente también se llevaron a cabo cambios económicos y geopolíticos, ¿verdad? Porque vamos a ver, por ejemplo... Muy marcados. Vamos a ver, por ejemplo, Jaime, que las colonias dejaron de ser colonias tradicionales también. Sí, por así decirlo, se fueron insertando en el sistema económico mundial más cercano a los nodos más avanzados del capitalismo internacional. Islas Caimán, por ejemplo, es una economía plenamente, y casi todas las colonias británicas hoy son economías plenamente integradas al sector financiero del sistema capitalista mundial. Puerto Rico dejó de ser una colonia de plantaciones agrarias para convertirse en una economía industrial. Aruba y Curazao también fueron caminando en una dirección donde el turismo y los servicios pasaron a ser importantes. De modo que no solamente dejaron de ser colonias políticas tradicionales, políticamente, sino también económicamente se fueron reubicando en un lugar distinto del esquema de acumulación capitalista a nivel mundial. Trabajas también el tema en ese contexto, ¿verdad?, de las relaciones internacionales en el Caribe, las relaciones de dependencia, la relación de Estados Unidos con Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Subrayo las Islas Vírgenes porque es como el vecino que nosotros invisibilizamos, ¿verdad? Pero está ahí con una situación muy compleja y muy difícil. También, en el caso de los Estados Unidos con Puerto Rico y las Islas Vírgenes, también el fin de la Segunda Guerra, el periodo del 98 al 900 fue clave, porque con la ley Foraker se establece entonces la condición del territorio no incorporado, ¿verdad?, que fue refrendado en los casos insulares, después en el caso Balzac, hasta las dos decisiones más recientes del Tribunal Supremo. Así que esa relación se ha quedado en esa característica de territorio no incorporado, que es única en las relaciones constitucionales de los Estados Unidos con sus territorios, y el caso de Islas Vírgenes, que también es un caso muy difícil. ¿Tus comentarios? El caso de Islas Vírgenes es bien interesante. Primero,
porque quiero destacar el desconocimiento que hay en Puerto Rico sobre un territorio que nos queda tan cercano. Y tan nuestro. Y tan nuestro. La población nuestra que está allí Claro, también. Uno podría decir, ¿verdad?, que Islas Vírgenes queda más cerca en el imaginario de Vieques y de Vieques el de Islas Vírgenes que en el resto de Puerto Rico. Que podemos considerarlo de esa manera. ¿Verdad? Que hay una unión grande, una comunicación muy más grande estrecha entre los viequenses y los habitantes de St. Croix principalmente, pero las Islas Vírgenes en términos generales. Y el historiador Gordon Lewis, quien fue mi maestro, aquellos años, de los años 60. Maestro de maestros. Maestro de maestros y quien escribió mucho sobre el Caribe, y yo pues algo imprimieron esos años en mi vida. Solía decir que nosotros los puertorriqueños vivimos de espaldas al Caribe, y él lo resaltaba mucho, ¿verdad? Miramos hacia otro lugar, menos hacia nuestra región, incluyendo el hecho de que el territorio más cercano, que también es un territorio como nosotros, ¿verdad?, no está incluido en el análisis que nosotros hacemos del colonialismo y la descolonización. Incluso mucha gente habla de Puerto Rico como la última colonia del Caribe, teniendo una tan cercana. Lo que sí hay que decir es que son sociológicamente y económicamente distintas. Sí, Islas Vírgenes siempre fue un puerto, una zona comercial, un centro, un nodo de una zona comercial en el Caribe, sobre todo en esa zona norte del Caribe, que incluye también a San Martín, a San Barza, otras islas cuya importancia histórica fue predominantemente ser puntos de movimiento de mercancías. Puerto Rico siempre fue otra cosa. Y además hay que ver que, aunque ambos son territorios no incorporados, en el caso de Puerto Rico, en el 1952, Islas Vírgenes y Puerto Rico toman caminos diferentes. Islas Vírgenes permanece como un territorio manejado desde una oficina en Washington, el Departamento del Interior, y Puerto Rico entonces es investido con el llamado Estado Libre Asociado, que si bien nosotros sabemos que no cambió la condición soberana de Puerto Rico sobre el territorio, sí hizo algo que es políticamente significativo y que no podemos negarlo, ¿verdad? Que no es lo mismo que un territorio esté dominado directamente por gobernadores coloniales, un staff de personas que son nombradas por una autoridad en Washington que van a gobernar sobre Puerto Rico, a un gobierno que en aquel momento, ¿verdad?, fue impresionante esa transición, comenzó a ser gobernado por los puertorriqueños y con una constitución propia. Señalo esto porque yo creo que en el campo en que nosotros nos movemos, que es el campo académico, a diferencia del campo estrictamente político, tenemos que ver esos detalles que cambian, ¿verdad? Son matices bien importantes, ¿verdad? No hay duda, la soberanía permaneció en la metrópoli, pero hubo ese espacio de autonomía que también hicieron los holandeses. Por eso yo señalaba al principio que en un extremo la independencia británica, en el otro extremo la integración francesa, y entonces dos proyectos de autonomía, el holandés y el americano, caracterizados por eso, ¿verdad?, porque permitieron que las élites internas tuvieran un papel más ampliado que lo que tuvieron antes de 1945. Eso me parece sumamente importante. ¿Y por qué es esto? Esta es la pregunta. ¿Por qué es esto? En el caso de Puerto Rico, evidentemente el nacionalismo ocupó un papel central para que ello ocurriera, ¿verdad? Se le hizo en un momento difícil a Estados Unidos manejar el territorio directamente porque había una contradicción cultural entre los que gobernaban, ¿verdad?, que eran personas desconocedoras de la situación del país que gobernaban, en este caso Puerto Rico. En Curazao se da algo parecido, ¿verdad?, sobre el cual podemos hablar luego. Y entonces, para mantener cierta legitimidad en este mundo postcolonial, se hizo necesario crear una autonomía ampliada, al punto que mucha gente, en el caso de Curazao y las Antillas Neerlandesas, mucha gente que visitó Curazao, Aruba, Bonaire, en un momento determinado les parecía que eran países independientes, ¿verdad?
Porque hay otra cosa que hay que añadir aquí. En el caso de Inglaterra y de las colonias francesas, uno va a ver muchos franceses en estas colonias. En el caso de Puerto Rico, muchos de los colegas que me visitan a mí en un momento me dicen, oye, ¿dónde están los americanos? Porque tanto como en el caso de Curazao y las Antillas holandesas, que la población de fuera es bastante exigua. Y entonces lograron cierta legitimidad. Ahora bien, al finalizar el siglo XX y comenzar el XXI, retornó nuevamente el problema colonial. Y yo señalo en el libro que, bueno, después de 1950, la literatura sobre el colonialismo, que fue tan grande, tan extensa en un momento determinado, disminuye. Y los problemas coloniales fueron trabajándose en cada país. Los martiniqueños trabajaban el suyo, los arubeños el suyo, los puertorriqueños miraban nuestro propio problema colonial. Y ya a finales del siglo XX, yo siempre trato de ubicarlo en el 1992, 93, empieza a surgir una literatura de estudios comparados sobre el colonialismo del Caribe, en la cual yo me inserto, pero hay mucha más gente, ¿verdad? Mucha más gente en otros lugares, tratando de ver cuáles son las conexiones, los contrastes entre lo que pasa en el Caribe francés, lo que pasa en el Caribe británico, en el holandés y en el estadounidense. Y bueno, esto es una contribución modesta a un estudio que está por hacerse, porque es muy amplio ese mundo de territorios coloniales que tenemos nosotros frente a nosotros. Pero tenemos que reconocerlos en la historia caribeña, ¿verdad? Y contextualizarlos, porque en muchas ocasiones ese desconocimiento agudiza las carencias que tenemos sobre nuestro propio entorno geográfico, político y cultural. Dos comentarios antes de pasar a la otra pregunta que me provocan tus respuestas. En primer lugar, recuerdo una cita de la embajadora Burton en Naciones Unidas en el 53, donde estableció que en el caso de la creación del Estado Libre Asociado no se había dado ningún cambio, sino que representaba, cito, un grado mayor de gobierno propio, punto. Que después las élites del Partido Popular presentaron a ese entorno caribeño otra visión, que es lo que tú planteas, de esa proyección casi de país soberano. Es algo que la doctora Evelyn Vélez ha trabajado recientemente. Y fue una época. El otro punto con el que quiero enlazar la pregunta es llamar la atención que para el 1943, ya en las postrimerías de la guerra, obviamente cuando ya se sabe que Alemania es cuestión de tiempo su derrota, la Marina de Guerra de los Estados Unidos propone un proyecto de Commonwealth para Puerto Rico. Y hay un documento muy semejante a lo que después se aprobó con posterioridad a la guerra. Digo esto y llamo la atención porque obviamente después de la Segunda Guerra Mundial caemos entonces en un periodo distinto, que es la Guerra Fría, el imperativo militar y estratégico. Nosotros nos convertimos en la colonia militar por excelencia en el Caribe, y cuando la Guerra Fría llega al Caribe con la competencia política en ese contexto con Cuba, pues Puerto Rico se convierte entonces en el otro punto. Así que entre finales de la Segunda Guerra Mundial y 2003, la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos, pues obviamente transitó sobre ese imperativo militar, pero en el 2003 se acabó. Por lo menos cesó ese peso que tuvo hasta esa fecha. Y entonces entramos en unos aspectos muy importantes que tú mencionas en el texto, que es entonces un énfasis metropolitano sobre otra dimensión
que subraya la lucha contra el tráfico de drogas por todas las consecuencias que esto tiene y las migraciones transnacionales, mal llamadas las ilegales, porque realmente son migraciones transnacionales, producto precisamente de ese reordenamiento económico. Así que me gustaría un poco que compartieras con nuestras amigas y amigos de Utopística ese periodo de la Guerra Fría, el imperativo militar, que no solamente fue para los Estados Unidos, lo fue también para las otras potencias europeas en el Caribe. Entonces el fin de ese periodo, aunque claro, la Guerra Fría se lanza esa fecha del 89 al 91, pero en el caso de nosotros se estiró hasta el 2003. Decía Eric Hobsbawm que el siglo XX era corto, para nosotros fue demasiado largo. Claro, empezó en el 98 y terminó en el 2003. Claro, sí. ¿Tus comentarios? Sí, quiero hacer un comentario porque hace unos comentarios muy sugerentes, ¿verdad? De cómo se llega a la Guerra Fría, ¿verdad? A mí me interesa también el periodo entre guerras, ese periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ese periodo es importante. En ese periodo es que Estados Unidos, por ejemplo, considera cambios en las Filipinas. Yo creo que es importante destacar el hecho de que el proyecto para Filipinas también contempló un momento lo que se iba a hacer en Puerto Rico, sí. ¿Verdad? Francia en el periodo de entreguerras también se van a dar cuenta, porque es un periodo de debilitamiento de las metrópolis. Y no hay nada mejor para la descolonización que un debilitamiento de una metrópoli. Al debilitarse, pues entonces empiezan a mirar cómo va a ser el mundo sin colonias, o por lo menos con un cambio en lo que estaban haciendo hasta entonces. Es que vamos a ver, por ejemplo, cosas que ahora nos pueden parecer tan absurdas, ¿verdad? Como que en ese periodo los franceses intentaron y de hecho hicieron de un país tan distinto al suyo, ¿verdad? Como Argelia, un departamento de Francia, por lo menos la parte norte, en una zona que quisieron, vislumbraron que podía ser parte de Francia. Locuras como esa, yo digo, ¿verdad? Locuras como esa. Pero en el caso de Puerto Rico, que tú señalas ese evento tan importante que es la Guerra Fría, porque la Guerra Fría, por decirlo así, detuvo o fue un freno a ese proceso en que las metrópolis por la que los metrópolis iban atravesando para hacer cambios fundamentales en sus colonias. Incluso nosotros sabemos que los proyectos Tidings en Puerto Rico fueron reflejo de eso. Es decir, en un momento Estados Unidos, y lo vio Roosevelt Jr., que hace un rato, fuera de cámara, nosotros hablamos sobre los gobernadores de Puerto Rico en el periodo de dominación directa. Y en ese periodo se están viendo cambios para Puerto Rico. Incluso Estados Unidos se debía haber dado cuenta de que la independencia era una opción, pero llegó la Guerra Fría. Y nosotros vamos a ver, la Guerra Fría es importante para entender el independentismo en Puerto Rico, ¿verdad? Y la crisis del independentismo en Puerto Rico, porque Estados Unidos, antes sí, pero en medio de la lucha entre la Unión Soviética y el mundo dominado por la Pax Americana, se le hacía muy difícil a Estados Unidos permitir países independientes con un liderato que estuviera opuesto a ellos. Y no solamente se da en el caso de Puerto Rico, se dio también el caso de la Guayana Británica. Correcto. En Guayana Británica los Estados Unidos intervinieron directamente para evitar que la Guayana Británica tuviera un liderato con una élite que se inclinara de alguna manera hacia la Unión Soviética. ¿Y por qué es esto? No tanto en el caso de Puerto Rico. ¿Por qué es esto? Porque en el Caribe británico, en las colonias británicas,
las élites habían sido tan maltratadas por la desigualdad y el racismo. Recuerda, son colonias que en el caso británico fueron bastante abandonadas. De hecho, una cosa interesante cuando se estudia el colonialismo es que Estados Unidos, a principios del siglo XX, critica a Inglaterra por lo mal que trata a sus colonias, ¿verdad? Correcto. Y entonces va a señalar, nosotros somos buenos colonizadores, ustedes los ingleses son malos colonizadores. Pero como resultado de ese maltrato, ¿verdad?, directamente, el abandono de las colonias británicas, vamos a ver unas élites coloniales británicas, de las colonias británicas, muy inclinadas hacia el socialismo. Y eso va a tener repercusiones sobre Puerto Rico. Esto es una cosa que yo creo que en algún momento alguien lo debería estudiar más, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los efectos concretos? Yo sé que a ti te interesa mucho el tema de la Guerra Fría sobre ese freno que se le dio a lo que pudo haber sido una independencia en la década del 50. No un Estado libre asociado, sino una independencia. Era bien difícil para Estados Unidos correrse el riesgo en el caso de Puerto Rico en particular. Mencionas a Millard Tydings, y hay que poner en contexto la política del presidente Franklin Delano Roosevelt para la descolonización de Filipinas y de Puerto Rico, con un proyecto semejante que era también un Commonwealth. Entonces, llama la atención que el proyecto de la Marina para Puerto Rico del 43 hablaba de un Commonwealth. En el caso de el diseño que se estuvo trabajando en la administración demócrata, cuyo principal proponente a nivel congresional era Tydings, se diese en la búsqueda de respuestas descolonizadoras. Respuestas que aprovechó Filipinas, ¿verdad? Aunque tuvo que esperar el fin de la Segunda Guerra Mundial para entonces obtenerla. Y nosotros poder entender por qué en el caso de Puerto Rico las élites políticas y el liderato político dominante en aquella época sencillamente dejó pasar esa oportunidad. Esto es importante porque esas decisiones van a marcar la historia de Puerto Rico y del Caribe desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta prácticamente finales de la década del 80, no solamente en el aspecto estratégico, sino también en el aspecto de naturaleza económica, ¿verdad? Porque el control militar posibilita todo el desarrollo de una serie de industrias, ¿verdad?, que en la historia económica de nosotros vemos cómo se van transformando, pero que a partir de la década del 80 del pasado siglo XX cambia. El neoliberalismo lo transformó por completo, con una visión también neoconservadora, que tuvo unas consecuencias enormes para Puerto Rico y tuvo unas consecuencias enormes para los otros países del Caribe, ¿verdad? Porque podemos plantearnos, bueno, pero es que las decisiones de incorporación como las que llevó a cabo Francia en sus posesiones, pues miren, resolvió el problema. Sí, pero un par de años atrás no leíamos y veíamos en internet las grandes protestas masivas por el abandono de la metrópoli sobre su departamento. Los procesos que se han dado, que se dan llamados de recolonización de las Antillas holandesas, ¿verdad? Así que esos arreglos se transformaron a partir de la década del 80 y nos presentan un escenario nuevo en estas primeras décadas del 21. Claro, y mencionaste, hablamos de las mancomunidades. En el caso del proyecto de mancomunidad de Estados Unidos con Filipinas, por ejemplo, tiene dos vertientes. Las mancomunidades que imaginaron las metrópolis tienen dos vertientes. Uno es que ningún imperio
a través de la historia, sobre todo lo vemos bien claro en el siglo XX, ningún imperio se deshace con facilidad de sus colonias. Es muy difícil que lo haga, y una de las razones es, y la menos vista, pues siempre vemos esto en términos de los intereses militares. A veces decimos, ya Estados Unidos no tiene interés militar aquí, por lo tanto hace tal cosa. Nosotros vemos que a Francia se le hizo muy difícil deshacerse de colonias donde ya objetivamente no tenía sentido alguno tenerlas. Pero las colonias en ese mundo que todavía no ha acabado le daban un prestigio a esa nación. Es decir, que Francia mantenía un prestigio por el hecho de ser, siendo una potencia menor, Imperio. era un imperio, yo Francia poseo territorios y gentes alrededor del mundo, igual que los británicos y los holandeses. A los holandeses se les hizo bien difícil deshacerse de las Indias orientales, que luego pasa a ser Indonesia, y sufrieron con eso. Era evidente por las guerras que se estaba dando de que no podían dominar a Indonesia, pero se les hizo muy difícil. Entonces consideraron algún tipo de relación para mantenerse de alguna manera vinculado a ese territorio. En el caso de Estados Unidos, el problema es que el sistema constitucional de Puerto Rico no está armado sobre el principio de una mancomunidad. Los ingleses sí lo hicieron, y las únicas que pudieron pertenecer a esa mancomunidad de una manera, digamos, un poquito más exitosa, fueron aquellas colonias que estaban dominadas por británicos o sus descendientes de las colonias. Bueno, Nueva Zelanda, Australia, colonias así donde los que dominaban esas colonias eran culturalmente parecidos a los británicos. ¿Y por qué? Porque es que el colonialismo es fundamentalmente un problema cultural. Sí. Es fundamentalmente un problema cultural. Y en Estados Unidos, yo hablo con mis estudiantes y les pregunto, ¿cómo es posible que 118 años luego de la invasión norteamericana a Puerto Rico, donde hoy día tenemos un movimiento estadista, el más grande de la historia, el más grande, ¿verdad? Si la población puertorriqueña mayoritariamente vota por un partido que interesa la integración a Estados Unidos, y en Estados Unidos eso no resuena, y tiene que ver con muchos de los temas que tú has mencionado, un tema que tú has mencionado ahora, que es central para entender lo que está pasando en el mundo, sobre todo en nuestra región, y es el desarrollo de dos cosas, dos grandes fenómenos. Uno es el neoliberalismo, ¿verdad? Pero más importante en el lado cultural, un conservadurismo, que en la literatura se usa el término en inglés, nosotros lo podemos traducir a nativismo, un retorno. En las metrópolis lo vamos a ver en Francia con el Frente Nacional, lo vamos a ver en Inglaterra, lo vamos a ver en Holanda, un movimiento nativista extraordinariamente grande, fuerte, con una visión de una nación amenazada, una nación holandesa amenazada por las inmigraciones. Y claro está, ¿cómo se filtra esto hacia los territorios? Bueno, es que los habitantes de los departamentos franceses, que están plenamente integrados a Francia, se parecen más, los habitantes de la Guayana francesa, de Martinica y de Guadalupe, se parecen más a los inmigrantes que a los habitantes de Francia, ¿verdad? Que es un poco más parecido al caso de Puerto Rico. Los puertorriqueños nos parecemos más, cuando hablamos de las relaciones con Estados Unidos, a México y a Centroamérica y a Latinoamérica que a Kentucky o a Massachusetts. Y entonces tenemos cómo opera, ¿verdad? Y hay mucho escrito sobre esto, cómo opera el mundo de la política en Holanda, en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, ese mundo que rechaza las inmigraciones masivas que se están dando en el día de hoy.
y que perciben el inmigrante alguien que viene a trastocar la fibra cultural original de esa nación, y cómo opera eso en relación con los habitantes de sus territorios, que ya son todos ciudadanos de ese país. De modo que un ciudadano francés de Martinica o de Guadalupe, un ciudadano de Puerto Rico hacia Estados Unidos, un ciudadano de Curazao en Holanda, siente lo mismo que sentiría un inmigrante por razón de su cultura. Y en el caso de los territorios holandeses, a diferencia de los demás, porque los habitantes de las colonias británicas hablan inglés. Tienen una lengua criolla, pero hablan inglés. Los habitantes de los 3 departamentos franceses del Caribe hablan francés. Nuevamente, tienen una lengua criolla, pero hablan francés. Casi toda la población lo habla. Pero en el caso de las Antillas holandesas y de Puerto Rico se da una situación cultural bien particular, y es que los habitantes de Curazao hablan más inglés, papiamento y español que lo que hablan holandés. Correcto. ¿Verdad? Y en el caso de Puerto Rico se da algo parecido, ¿verdad? Que es sociológicamente bien interesante, aunque tiene implicaciones políticas. Muy y fuertes. Es que los habitantes de Puerto Rico hablamos principalmente el español. O sea, poseemos la ciudadanía americana y hablamos español. Y eso nosotros no nos damos cuenta, pero eso opera de una manera bastante subterránea en la vida política de esos lugares. Yo estuve en una ocasión en una conferencia en la isla de Guadalupe sobre este tema, y empezaron a llamar a Guadalupe una colonia. Guadalupe es una colonia de Francia, y entonces se formó un debate allí, la gente, los que creían que era una colonia, los que creían que no era una colonia. Recuerden, Guadalupe es un departamento francés, Hawái es como Hawái es a Estados Unidos, es parte integral. Y cuando termina la reunión, yo les dije a ellos que me sentía como en mi casa. Yo dije, yo me siento como en mi casa, no solamente porque tenemos una cultura caribeña común, ¿verdad? Un arte culinario común a ese nivel, ¿verdad? Sino por la resonancia de nuestros debates políticos. La misma discusión que nosotros estamos teniendo aquí en Puerto Rico sobre si Puerto Rico, o la que hemos tenido hasta ahora, si Puerto Rico es una colonia, ¿qué sería mejor, esto o aquello? Se está dando en todas y cada una de las posesiones que tienen los europeos en esta región, al día de hoy. Y tienen también los mismos desafíos y los mismos problemas para salir del colonialismo, y sobre todo por el elemento de la ciudadanía. La ciudadanía ha pasado a ser el tranque para lo que pudiera ser una decisión mucho más fácil. Pero la ciudadanía está muy vinculada al problema de la cultura. Y volvamos entonces a retomar algo que planteaste al principio de tu respuesta sobre las expresiones del nacionalismo cultural y las expresiones del nativismo metropolitano. Hace ya varios años en Univisión entrevistamos a un estudioso muy importante de este tema, es un profesor griego que se llama Gregory Yuzdanis. Y Yuzdanis tiene un texto muy importante que tituló The Necessary Nation, la nación necesaria. Y lo invitamos, estuvo en el programa precisamente porque su tesis es que en los procesos de descolonización, la apropiación de la cultura, de la historia y de todos esos elementos que la configuran es clave para pasar a una segunda etapa, o sea que del nacionalismo cultural se pasa al nacionalismo político. Claro, está en Puerto Rico, se quedó una semana, estaba ofreciendo una serie de seminarios, y el último día yo le pregunto, bueno, Gregory, yo sé lo que me vas a contestar, pero te tengo que hacer la pregunta. ¿Qué te parece el caso de Puerto Rico? Me dice, único, porque ustedes tienen un nacionalismo cultural desde la lengua
las expresiones culturales de todo tipo, pero obviamente en el espacio político no se da. Esto tiene que ir de la mano con una presión que viene en la otra dirección, que es lo que tú anticipaste con esa visión nativista. Perdón, y me viene rápidamente Samuel Huntington a la cabeza, Who Are We, The Clash of Civilizations y tal. Pero aquello que nosotros rechazábamos de los textos de Samuel Huntington es lo que estamos viendo al presente con un portavoz como Donald Trump. O sea, es eso, el nativismo. Y no solamente el nativismo cultural en los Estados Unidos, sino como tú muy bien mencionaste, se está dando en Italia, se está dando en Francia, se está dando en los Países Bajos, y es una constante que hay que considerar en la historia contemporánea. Pero indiscutiblemente, la afirmación cultural por parte de los pueblos subordinados, y que en esta época no necesariamente se dan en procesos descolonizadores formales políticamente como vimos en periodos anteriores, sino que se dan con las migraciones transnacionales, o sea, de la manera más natural que se puede dar, y que está afectando la fibra política de todas estas naciones. Eso es clave no solamente para la relación de los viejos imperios con las antiguas colonias, sino que es clave también para toda la historia contemporánea, la historia de nuestro momento. Claro. Y eso es un tema bien importante. Sumamente. Porque mencionaste el problema de la ciudadanía, es un problema político. Pero el problema de la cultura es un problema que no se puede disolver y que no se puede resolver de otra forma. Es que aquí vamos a ver una ruptura, sobre todo en el siglo XX, vamos a ver una ruptura del vínculo entre ciudadanía y cultura. O sea, ser ciudadano de un país comprendió históricamente asimilarse a la cultura de ese país. Sobre todo, en el caso francés es bien claro. Los franceses pensaban, usted es ciudadano francés, la ciudadanía es un hecho político. Usted es ciudadano francés, se hace ciudadano francés, pasa a ser también parte de la cultura de Francia, ¿verdad? Esa unión es la que reclama el nativismo, pero la hemos visto disuelta. O sea, el nativismo está mirando algo que ya se disolvió. Hoy día, una persona corriente que posee una ciudadanía, ya sea de Holanda, Francia, España, que son ciudadanías europeas, ¿no?, o de Estados Unidos, piensa que puede ser ciudadano de ese país y mantener su cultura. ¿Verdad? Un poco ese es el argumento del Estado Libre Asociado, dicho sea de paso, ¿verdad? La gente emigra de un país, se hace ciudadano de ese país y quiere seguir hablando el idioma original que tenía. Y entonces el reclamo que hace el nativismo pasa a ser entonces un reclamo político. Sí. Te tienes que asimilar, si no te asimilas, no puedes ser parte de esta nación. Mira, a mí me luce tan significativo porque Holanda es un país que nosotros lo hemos visto siempre como un país que es prácticamente el país más liberal de Europa, en todo sentido. Los holandeses son muy liberales, incluso tienen su propio idioma y hablan el inglés como segundo idioma sin problemas. Sin embargo, es en Holanda justamente que se van a aprobar leyes para exigirle a los ciudadanos, a los inmigrantes, incluyendo los ciudadanos holandeses de las Antillas, que se les percibe como inmigrantes, leyes para no permitirles residir permanentemente en la metrópoli si no hacen dos cosas. Esto yo creo que sería bien difícil en otro contexto. Estamos hablando de Holanda, el país más liberal. Sí. Que hablen la lengua holandesa y que tomen cursos sobre los modos de vida de la cultura de la sociedad holandesa. O sea, cuando hemos llegado a este punto, podemos reconocer que
que el nativismo se ha convertido en un fenómeno importantísimo en Europa y ahora, como tú señalas, en Estados Unidos. Un fenómeno como el de Trump, que antes se veía como imposible en Estados Unidos, pues ya lo tenemos ahí. Huntington, perdón, Huntington lo anticipó en su texto Who Are We? Ese nativismo ha quedado claro, pero hay que darle esa interpretación por las consecuencias que tiene a nivel social y a nivel político en los Estados Unidos. Pero vamos a pasar entonces a hablar del texto más reciente, el de las Islas Migajas, los países no independientes del Caribe contemporáneo, que este es un texto de esos que entran rápidamente en la lista de las lecturas obligadas. ¿Cómo surge este nuevo texto? Presumo que una reflexión de todos estos periodos anteriores y de trabajos como el que acabamos de comentar. Bueno, yo he venido trabajando el tema de los territorios no independientes desde hace mucho tiempo. Te diría que de la década del 90, cuando dirigí el Instituto de Estudios del Caribe en el recinto de Río Piedras, tuve la oportunidad de visitar muchos de los países del Caribe y ver que en otros lugares, como decía hace un minuto, se estaban planteando problemas similares a los de Puerto Rico y decidí que era hora de hacer un libro que conectara, comparara y contrastara a Puerto Rico con estos otros lugares, más como un proyecto educativo que otra cosa. Yo creo que es un aporte modesto, hay mucho más que decir, ¿verdad? Hay mucho más que decir. Yo pienso que algunos estudiantes y estudiosos, pues, en algún momento explorarán otras áreas, ¿verdad? Porque uno nunca deja de estudiar las cosas, ¿verdad? Yo creo que respuesta a tu pregunta, Jaime, fue un interés en todas esas experiencias, visitando las Islas Caimán, Martinica, Guadalupe, Aruba, San Martín, visitando todos esos lugares y ¿por qué no darle al lector puertorriqueño, sobre todo a los estudiantes? Nosotros somos profesores y queremos darle a los estudiantes un texto para que piensen, ¿verdad? Y un poco piensen trascendiendo la experiencia propia que tienen en su propio país. Y yo creo que en ese sentido, pues, he recibido muchos comentarios de colegas de que, pues, en efecto, sí, ha habido una resonancia en el mundo, digamos, universitario, de que el libro, pues, le está dando algo que no habían visto hasta ahora. Así que, pues, ese es el origen de este libro, pero como sabes, el libro anterior también tenía esa preocupación. Pero son textos muy pertinentes. Sí, sí. Hay algo que me... Perdonen ustedes. Lamento el inconveniente. Volvamos al tema. Hay un acercamiento que haces con un concepto muy parecido a algo que yo trabajé en el 2007 de futuros alternos para Puerto Rico. Pero tú le das un giro muy particular en el contexto caribeño y hablas de los futuros inciertos para estos procesos dentro de nuestro ámbito fundamentalmente antillano y geopolítico. Cuando hablas de futuros inciertos en el texto, estás hablando de las consecuencias del legado económico de subordinación, aunque ya algunos países, como has mencionado, países descolonizados, se han podido insertar en los nuevos circuitos financieros, en los nuevos circuitos de producción económica, pero también esos futuros alternos, inciertos, representan mucho de los problemas
más complejos que tenemos todos en el Caribe. O sea, ¿hacia dónde nos movemos en el futuro? ¿Cuáles son las alternativas? Muchas de las que consideramos y que estamos considerando al presente no responden a la realidad, son visiones un poco desgastadas que han llegado a nuestro presente, pero que no aguantan análisis, no aguantan un contraste con los sistemas políticos, económicos, culturales dominantes en este periodo. ¿Cómo tú visualizas esos futuros inciertos para el Caribe y dentro del Caribe a Puerto Rico? Eh, yo miro eso en dos ángulos. Eh, Primero, para nosotros los sociólogos, y tú también trabajas en esto que estamos hablando, se nos hace difícil predecir lo que va a pasar porque muchas veces los resultados de los procesos históricos no son los deseados o los estudiados, ¿verdad? Lo que podemos ver son tendencias. Yo he estado trabajando recientemente el problema de el futuro de Puerto Rico y veo, Jaime, que las tres propuestas principales en Puerto Rico, la independencia, la autonomía y la anexión plena a Estados Unidos, sus partidos representativos de ellas han quedado absolutamente sorprendidos por lo que ha pasado en los últimos años, sobre todo por las decisiones de los tribunales estadounidenses, la visión del Ejecutivo estadounidense y las decisiones del Legislativo del Congreso estadounidense. Ha habido un elemento de sorpresa y un movimiento de sorpresa sumamente interesante, porque de pronto la petición, el proyecto político de estadistas, independentistas, autonomistas, no cuenta con esa propuesta no cuenta con un proyecto real para dirigirse a ese lugar. A mí me parece sumamente interesante eso, y también característico de una crisis, ¿verdad? Una crisis política. ¿Qué hacemos? Mucha gente se está reuniendo en Puerto Rico hoy, que quiere saber qué está pasando. Pues de pronto el Estado Libre Asociado ha caído, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? También ocurre en los otros lugares que componen ese mundo no independiente. Yo recuerdo haber leído hace unos años, haber escuchado una conferencia hace unos años de un intelectual jamaiquino que planteaba el siguiente problema. Cuando se vislumbraba la independencia de las colonias británicas, se pensaba que Jamaica, la Guayana británica, que pasa a ser Guyana, Trinidad, las principales, las más grandes, las de mayores recursos, iban a ser las más exitosas. Y que las pequeñas, Granada, Saint Kitts, las diminutas, las de poca población, las de pocos recursos, iban a ser países fracasados. Curiosamente, y nuevamente en los futuros inciertos, ¿no? Curiosamente, cuando al cabo de 50 años, de medio siglo de independencias en el Caribe británico o ex británico, lo que vimos fue todo lo contrario. Las colonias que parecían que no iban a ser exitosas fueron mucho más exitosas que las que tenían muchos recursos. Jamaica, la Guayana británica hoy Guyana es un desastre. Entonces la pregunta que hay que hacerse hoy, ya sea que Puerto Rico se dirige en una dirección o en otra, no solamente debe contener una visión sobre cuál es el proyecto político, ¿verdad? A veces yo oigo, Plan Tennessee, nos vamos a sentar en el Congreso porque queremos tal proyecto. Bueno, pero ¿qué tiene Puerto Rico para ser exitoso en ese proyecto?
la independencia, todavía tenemos que pensar y convencer a la gente de que la independencia sería un proyecto exitoso. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Verdad? Aquellos que creen en la autonomía, bueno, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? La respuesta a la pregunta ha sido trabajada porque en la Universidad de las Indias Occidentales en Jamaica, hace unos años, llevaron a cabo un proyecto de estudio de 3 años que se llamó West Indies 50-50. Los 50 años pasados, evaluados por intelectuales, especialistas en distintos temas, y los 50 años futuros. Y una de las conclusiones que se deriva de toda esa proyección, de todo ese debate sobre evaluador de la experiencia de la independencia del mundo ex británico, es que el factor decisivo no eran los recursos ni el tamaño de la población. El factor decisivo fue la institucionalidad democrática y de esos países y la capacidad de los gobiernos de estar en vínculo con una ciudadanía, con una cultura ciudadana. Es decir, la razón por la cual un país pequeño puede ser más exitoso que uno más grande no está apenas en los recursos, ¿verdad? Entonces, o en el tamaño de la población. Entonces, ¿cómo miramos a Puerto Rico? Yo creo que ahí es bien importante. ¿Qué hacemos con los países que todavía permanecen como colonias? Bueno, tenemos que mirar cuál es su cultura política y cuál es el proyecto de país que tenemos. ¿Cuál es el proyecto de país que tenemos para que sea exitosa? Como está ahora, muchos países serían, incluyendo a Puerto Rico, ¿verdad?, fracasarían en la medida en que nosotros, en el caso de Puerto Rico, no hemos construido eso todavía. De modo que yo creo que es bien importante que nosotros en Puerto Rico ahora pasemos a una etapa en el debate político donde proyectamos no solamente la ruptura a lo que hay ahora, sino que incluso vemos un poquito más allá y tratamos de edificar el país, las bases de ese país que queremos. Y algo de eso está pasando aquí, ¿verdad? Algo de eso está pasando aquí. Y la edificación de esas bases del país que queremos tiene una urgencia mayor, porque en futuros alternos, cuando publicamos en el 2007 esa selección de documentos desclasificados por el presidente Carter sobre el Consejo de Seguridad Nacional, algo que aprendimos, porque es la primera vez que se pudo documentar, ¿verdad?, cómo las estructuras de poder en los Estados Unidos reflexiona y toma decisiones. Esto a mí me llama mucho la atención porque cualquier observador de la historia contemporánea y de las relaciones contemporáneas entre los Estados Unidos y Puerto Rico no va a encontrar ese alineamiento tan espectacular que se dio entre las dos decisiones del Tribunal Supremo, las decisiones congresionales y las posiciones de Casablanca. Evidentemente hay una lectura y una posibilidad de que hayan proyectos ya establecidos para Puerto Rico en este contexto o en este contexto. Un poco lo que Néstor Duprey acaba de publicar con su trabajo sobre tidings y los proyectos de independencia para Filipinas y Puerto Rico. Así que en ese sentido es muy probable que a nivel de las estructuras de poder metropolitano hayan sobre la mesa unas opciones. Nosotros somos los que tenemos que trabajar las nuestras, pero desde unas perspectivas de las soberanías exitosas, que es lo que tú acabas de mencionar. Sí. Porque en el texto tú nos llamas la atención, por ejemplo, entre la página 341 a 344, que durante el siglo XX los arreglos tenían muy pocas posibilidades de transformar verdaderamente las relaciones. ¿Por qué? Porque las metrópolis estaban desinteresadas. Plantea también que
En el universo de los países no independientes del Caribe no hay movimientos robustos de amplio apoyo popular comprometidos con la destrucción de las relaciones de subordinación con las metrópolis. En otras palabras, hay que llevar a cabo esa tarea política en los peores escenarios, en los peores escenarios, pero es una responsabilidad indelegable, es probablemente la responsabilidad histórica que nos corresponde a todos los que están y asuman su responsabilidad en el mundo político partidista y los que trabajamos en los escenarios políticos en otras dimensiones desde el mundo universitario. Es clave. Sí. Quiero decirte dos cosas, ahora que pasamos al tema ya de los desafíos, ¿verdad? Los otros, hasta llegar al otro 50. Hasta los otros 50. Una de las conclusiones de ese proyecto 50-50, en consenso con los que participaron, que son gente de todos los países que fueron colonias británicas, es que a pesar de las situaciones económicas precarias en que quedaron muchas de los países, fue preferible pasar a ser país independiente que mantenerse vinculado como colonia a Inglaterra. Eso número uno. Número dos, Jaime, yo estoy enfocado ahora mirando mucho las independencias, ¿verdad? Porque alguien me sugirió, me dijo, oye, ya estudiaste los territorios no independientes, ¿por qué no miramos las independencias? Y estoy un poquito enfocado en eso ahora. Y una de las cosas que he estado mirando en el caso de Puerto Rico como hipótesis es que el puertorriqueño, las puertorriqueñas, no le tienen tanto miedo a la independencia como tal, como proyecto, sino a los que van a dirigir esa independencia. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Al proyecto de evaluación. ¿Cuán fuerte es la cultura política del puertorriqueño para poder controlar élites que entonces se sirven con la cuchara grande en un país independiente? Porque las independencias pueden ser, las soberanías pueden ser exitosas o no, pero lo hemos visto alrededor del mundo. Fracasadas. ¿Cómo logramos, en el caso nuestro, si somos independentistas, ¿verdad? Incluso yo extiendo este argumento a los propios anexionistas. Si usted es anexionista y quiere una estadidad exitosa, ¿qué usted hace? ¿Verdad? A mí, por supuesto, me interesa la soberanía exitosa, ¿verdad? Y entonces, mira, ¿con qué pueblo contamos para hacer una soberanía exitosa? ¿Y con qué élite contamos? Como estamos ahora, estamos en precario. Y estamos en precario no solamente en Puerto Rico. Uno de los temas que yo trabajo en el libro también es el tema del buen gobierno. Ya vemos cómo, junto con la nueva agenda que resulta del fin de la Guerra Fría, vamos a ver un interés de las metrópolis por el control de las migraciones, como tú señalabas hace un minuto, el narcotráfico, el terrorismo, que ha pasado a ser un tema principal en la agenda de las metrópolis, principalmente Estados Unidos, pero ahora han traído algo nuevo, y es el buen gobierno. El buen gobierno es tema de debate, antes de que se planteara la Junta en Puerto Rico, mucho antes, ya aparece incluso en el libro, mucho antes ya los holandeses le estaban condicionando a las élites en sus territorios, ¿verdad?, que pudieran hacer movidas, cambios de planes en países al buen gobierno, porque las élites políticas en el mundo actual no ven el Estado como un Estado como se vio en la teoría clásica, ¿verdad? El Estado como aquella entidad que está por el bien común, sino que el Estado ha pasado a ser el Estado de las élites, incluso a espaldas de los pueblos. Y entonces ahí el buen gobierno ha sido un tema bien importante. En el caso de los holandeses, solo le permitieron a Curazao abandonar la Federación de las Antillas Holandesas para hacerse un país autónomo, como lo fue Aruba, condicionado a una política de supervisión, resonancia a la Junta nuestra, sí,
para garantizar el buen gobierno. ¿Cómo es que hemos llegado a esta situación? ¿Cómo es que los restos del mundo no independiente han llegado a esta situación? ¿Por qué los gobiernos han terminado bueno, el caso de las Islas Turcos y Caicos, un caso dramático donde los gobernantes estaban plenamente integrados en el mundo de la corrupción financiera, del narcotráfico? ¿Sí? ¿Cómo trabajar eso en la medida, incluirlo en la discusión que tenemos sobre los futuros alternos? Eso a mí me parece un dato fundamental, absolutamente. Pues Aarón, esperamos que el próximo texto sea una reflexión sobre las independencias en el Caribe. Ha sido un verdadero placer compartir contigo y con las amigas y amigos internautas este programa sobre un tema tan pertinente no solamente para el futuro de nuestra región inmediata, sino también para el futuro de Puerto Rico. Así que muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Siempre es un placer conversar contigo, Jaime. Muchas gracias. Así que, amigas y amigos, continúen su sintonía con Utopística y posteriormente algunos de los otros colegas y yo estaremos trayendo importantes programas sobre temas claves del presente puertorriqueño. Que tengan todos muy buenas tardes.